Entendiendo que el Ejecutivo requiere liquidez, hay ciertas medidas que se incluyen en el proyecto de ley emergente, por ejemplo, la autorretención de impuestos de las 500 empresas más grandes. Y desde ahí la Cámara de Comercio de Guayaquil recuerda su posición que debe haber em, y primero renta, es decir, renta ganada, renta pagada en impuestos. Y por lo tanto, este tipo de medidas de autorretenciones, por más que uno diga, no, pero son las empresas más grandes del país, pero bueno, también son aquellas empresas que representan el 50% de recaudación tributaria, les resta liquidez a ese tipo de empresas, lo cual no es bueno para la economía ni para que estas empresas que son tan importantes en la recaudación tributaria tengan este tipo de consecuencias. Por lo tanto, renta ganada, renta pagada es como debería ser, recordando que en la Constitución dice que solo se pueden anticipar impuestos en caso de estado de excepción. Así es que eso por un lado. Por otro lado, también se ha regresado al tema del cobro de aranceles sobre la base imponible en el proyecto de ley estamos conversando sobre una base imponible que significa el costo y flete de lo que se importa para producir o para vender en el Ecuador. Y eso es un tema que la Cámara de Comercio de Guayaquil había negociado con la CAN en la época en que los fletes estaban mucho más altos y eso encarecía los precios finales y producir en el Ecuador, los precios finales al consumidor, que somos todos nosotros, y producir en el Ecuador, y ahora quieren regresar a este esquema de que se cobra sobre costo y flete en lugar de cobrar solamente sobre costo. Ahí hay otra oportunidad de mejora. Y regresando al tema de la autorretención, tal vez también empezar a trabajar o a pensar y a poner sobre la mesa que no debemos ser siempre los mismos los que pagamos impuestos, sino porque eso es lo más fácil para el gobierno, eh, tratar de recaudar en ese sentido, pero hay que buscar que se debe ampliar la base tributaria, es decir, los que pagamos impuestos somos la minoría cuando la gran mayoría no paga impuestos y entonces de alguna manera hay que buscar que eso se pueda lograr. Hay cosas positivas en la ley también, por ejemplo, la devolución del IVA en los proyectos inmobiliarios, por ejemplo, que haya un beneficio del 50% por cada nueva plaza adicional de jóvenes entre 18 a 29 años que se contraten. Yo agregaría que, Sí, que también se sumen a personas mayores de 50 años que también tienen el mismo inconveniente a la hora de conseguir empleos adecuados. en este punto, estimado Juan Carlos, creo que también se está ampliando justamente para quienes tienen algún tipo de denuncia o en cuanto a temas de manutención. Ayer escuchaba a un miembro de la Comisión justamente de Desarrollo Económico y decía, bueno, hay que también tomar en cuenta a estos, a estas personas que tienen una carga familiar y que justamente están denunciados por no pasar la manutención. Creo que se va a ampliar el espectro en este sentido. Sí, se debe ampliar a personas en general, ya digo yo, no solamente personas jóvenes, sino también personas mayores de 50 años que también tienen una gran dificultad. Pero en este sentido también, así como decimos que hay que ampliar la base tributaria, no solamente cobrarle a las mismas personas, también hay que ver el problema de fondo. Y el problema de fondo es que el régimen laboral del Ecuador es uno de los 5 más difíciles del mundo, de acuerdo a los informes. Por lo tanto, hay que manejar una reforma al Código del Trabajo para que se generen nuevas modalidades de contrato de trabajo. Por ejemplo, que la Cámara de Comercio ya ha presentado en varias asambleas nacionales, por ejemplo, el contrato por proyecto, por ejemplo, eliminar el recargo del 35% de los contratos eventuales, por ejemplo, hacer un contrato a prueba a 180 días, por ejemplo, el contrato por horas, que es inconstitucional, pero si el sistema no está funcionando y resulta que 7 de cada 10 ecuatorianos no tienen un empleo adecuado y requiere un empleo adecuado y tener un empleo adecuado en el Ecuador resulta un privilegio,
entonces no podemos seguir haciendo más de lo mismo, sino crear nuevas modalidades de contrato de trabajo y modificar el sistema para que empiece a funcionar, porque al final los ecuatorianos que migran se van a países a trabajar por horas y se desarraigan y hemos invertido en la educación, en una serie de cosas, y eso es malo para las familias ecuatorianas, y sin embargo, por esta falta de visión o dogmatismos, resulta que tenemos esos inconvenientes sociales que de ninguna manera son buenos para los hijos, y ahí se empiezan a generar otros problemas que amplían las brechas sociales e incluso la violencia. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás? Don Angelito, qué suerte de tenerlo por aquí y poder conversar con usted, mi querido amigo del colegio y la universidad. Oiga, El gusto es mío, José Javier. Siempre encantado de conversar contigo, gran conversador. te vengo un ratito acá en persona para tomarnos un café y darle de largo, porque por aquí el tiempo siempre nos apremia. Eso haré. Decías una gran verdad y es cierto que aquí pagan siempre los mismos, no se aumenta la base de contribuyentes, que es lo que haría realmente que el país progrese. Seguimos subsidiando, seguimos dando bonos no focalizados adecuadamente, porque hay gente que ciertamente los necesita, pero también hay gente rica que no paga porque utilizan escudos fiscales, porque van hacia la elusión, y llama la atención no solamente que en un momento en que la sociedad clama por el que quizás es el mayor problema, ya no es la falta de empleo para muchos, sino la inseguridad. El presidente Noboa, en su primera labor como colegislador, envía a la Asamblea una normativa únicamente tributaria, donde no trata, por ejemplo, temas como bien lo has dicho tú, de repente el trabajo por horas o ciertas cosas que pudieran dar una flexibilización laboral y poder generar más trabajo, que es lo que requiere la gente. Pero también una amnistía tributaria, la tercera, me parece, en muy pocos años, de la quinta, en muy pocos años, de la cual también su propia corporación podría ser beneficiada en un monto que se acerca a los 100 millones de dólares. Sería bueno, con ética, que el presidente diga que no va a hacer uso de ese mecanismo, cuando menos, ¿no? Que seguirá peleándolo en el ámbito judicial. Pero resulta entonces, Juan Carlos, que los ricos y las grandes corporaciones tampoco pagan. Sí, yo creo que habría que hacer una diferenciación, y ahí es donde está la institucionalidad. Y por lo tanto son las instituciones llamadas a hacer los controles respectivos, y eso siempre lo hemos mantenido desde la Cámara de Comercio de Guayaquil, el SRI, la UAFE, la Superintendencia de Compañías, la SENAE. Debe haber una interconexión que no existe, José Javier. Y entonces, por eso ocurren, por excepción, y esto es súper importante destacarlo, por excepción, este tipo de situaciones como las que tú mencionas. Entonces, resulta que tenemos un gasto público demasiado elevado en función al Producto Interno Bruto del Ecuador, y en ese gasto público están todas estas instituciones que no están funcionando como debe ser y que son las llamadas a controlar todas estas situaciones que tú mencionas. Y después resultan, por ejemplo, que hay casos de jefes de organizaciones criminales organizadas en los mejores sectores de las ciudades del Ecuador. Y nadie se dio cuenta, es decir, que ni la UAFE, ni la Superintendencia de Compañías, ni el SRI, que eso estaba pasando. Es decir, a mí en el siglo XXI, con toda la tecnología que existe, eso me parece inadmisible. Es decir, en el mejor de los escenarios, negligencia, José Javier. En el peor, corrupción. Sí, no, Entonces, efectivamente. es decir, entonces tenemos que atacar el fondo del problema. Y el fondo del problema es que las instituciones llamadas a controlar no están controlando. Pero ¿cómo Eh, analizas tú algo que ha llamado poderosamente la atención? El presidente Noboa en el debate presidencial, en el primero, donde realmente consolida su figura y su imagen pública, él señaló ante diversos comentarios, sobre todo provenientes de la candidata González, si mal no recuerdo, que el tema de utilizar o tocar la reserva no era su plan B, era su plan Z. Pero con el envío de esta ley económica urgente a la Asamblea, nos damos cuenta que no era ni su plan Z ni su plan B, ha sido su plan A.
Siempre se habló de Sí, peligro para la dolarización de tocar la reserva y el presidente lo hace pues, impúdicamente en esta ley que envía a la Asamblea. ¿Cuál es tu opinión y si tú crees que realmente se pone en peligro la dolarización? nosotros pensamos que no se debe tocar la reserva porque en la reserva está el encaje bancario, que al final es el dinero de todos los clientes del sistema bancario privado del Ecuador y incluso el sistema público bancario del Ecuador. Está el dinero de los gobiernos autónomos descentralizados, está el dinero del IES, está el dinero de todos. Entonces, eso no debe ser tocado. Ahora, dentro de, ese es en principio lo que solicita la Cámara de Comercio de Guayaquil. Ahora, en contexto, hay que decir que esto es una deuda que se genera, es decir, el gobierno de Rafael Correa toma estos recursos del Banco Central y entonces esos recursos en un momento dado se perdieron. En el gobierno de Lenín Moreno también no se reconocía que existía una deuda y posteriormente en el gobierno de Lazo se reconoce que hay una deuda y hay un plan de pagos. Lo que el presidente Noboa está diciendo es, mira, yo también reconozco la deuda, sino que ese plan de pagos para poder restituir los fondos que se llevó el gobierno de Rafael Correa, lo voy a amortizar en 30 años. Entonces, la posición de la ese es el contexto, la posición de la Cámara de Comercio de Guayaquil es no se deben tocar esos recursos, pero lo que estamos hablando es de una deuda generada en el gobierno de Rafael Correa. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, ir también de nuevo, así como decíamos, a los problemas de fondo de la flexibilidad laboral, también a los problemas de fondo de, claro, ¿por qué hacen estas cosas los gobiernos? Porque tienen un gasto de mala calidad, un gasto público muy alto en relación al Producto Interno Bruto y tenemos que ir al fondo. ¿Y dónde están los miles de millones de dólares de los gobiernos? Por ejemplo, en un mejor control de las compras públicas. No puede ser que el gobierno nacional y las funciones del Estado y las instituciones públicas compren hasta 5 veces más caro que lo que todos nosotros podemos comprar en la esquina. Por supuesto, el Eh, problema más grande de nuestros países es la corrupción, pero hay temas también importantes, lo hablábamos hace poco aquí antes de la entrevista contigo, que son cuestiones quizás que no queden solamente en la simbología, sino que se traduzcan en una acción de gobierno y en un norte y en un señalamiento hacia donde el líder nos lleva. Por ejemplo, ¿qué te parece a ti que el señor Milei se toma la foto con su nuevo gabinete donde elimina la mitad? Entonces, en vez de tomársela con 18, se toma una foto con 9. 1 o 2 semanas antes, nuestro presidente Noboa se toma una foto con 25 ministros en un país de 17 millones de habitantes, de muchísima menor dimensión que la Argentina, que tiene más de 40 y es un país enorme. Y además, definitivamente, la ley le exige a los ministros que bajen el 15% del presupuesto. definitivamente esa es una oportunidad de mejora que tiene que asimilar el Ecuador y también con los controles necesarios, porque por ejemplo, cuando ocurren esas cosas, y yo por eso me iba por el lado de las compras públicas y también por otros gastos, como por ejemplo que cuando se jubila una persona del sector público, de entrada le dan $50.000 y después las pensiones mensuales. O por ejemplo, y esos casos llegan al Ministerio de Finanzas 2, 3, 10 semanales. Por ejemplo, lo cual es un privilegio, o los privilegios de los sindicatos públicos que les reliquían las indemnizaciones, o los privilegios del funcionario público al que lo despide 3 gobiernos atrás y después regresa por un fallo judicial y se restituye a pesar de haber recibido una indemnización. Entonces, tenemos que entrar a esas reformas también de fondo en lo laboral, en el sector público, porque por ahí también se van miles de millones de dólares. Y a su vez, cuando tú mencionas lo que está sucediendo en Argentina, también hay que ver el impacto, ¿no? Y equilibrar las cosas, porque todas esas personas se van al desempleo, ¿no?